Estamos avanzando, yo siento que rápidamente en esta nueva serie, todavía puedo decir nueva, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama la serie? La pastora sí está en la jugada, entonces, historia de amor, ¿verdad? La serie le llamamos historia de amor, porque la historia del Señor Jesús con nosotros precisamente es una historia de amor. Pero pensaba yo en que cada uno de nosotros individualmente espera vivir una historia de amor en su vida, espera tener una historia de amor, una historia que pueda bendecir, ¿verdad? Una historia en la cual se sienta bendecido y feliz. Y continuando con esta serie, porque estuvimos mencionando algunos aspectos que son necesarios para que podamos tener una historia de amor, y dijimos que el amor es lo más importante, pero dijimos algunos principios que nos van a permitir tener relaciones que perduran. Creo que eso es importante, ¿no? Si esperamos tener una historia de amor, tenemos que ser capaces de desarrollar relaciones que sean duraderas, que perduren. Pero pensaba yo en qué importante es que aprendamos a manejar nuestra lengua. La Biblia dice que de una misma fuente sale agua dulce y amarga, y eso no debe de ser así, sino que de nuestra boca deben de salir las palabras justas, las palabras adecuadas. Y la Biblia agrega en Santiago capítulo 3, verso 2, Santiago 3:2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que yo quiero decirle esta mañana que tenemos que aprender a amar con nuestras palabras. Si queremos tener una auténtica historia de amor, tenemos nosotros que aprender a amar con nuestras palabras. Es decir, que tenemos que aprender no solo a hablar, porque hablar, hermanos, hablar es fácil, cualquiera habla, pero aprender a escuchar es otro asunto, porque aquí entendemos nosotros que para poder uno hablar, primero tiene que escuchar. Y pienso yo que debemos de aprender a mostrar ese amor cuando escuchamos. ¿Cómo escuchamos? Debemos de escuchar, hermanos, con empatía. Cuando usted esté escuchando a alguien, no lo oiga como escuchar las noticias, o como hago yo muchas veces. ¿Sabe qué hago yo? Cuando estoy ocupado, pero Susi dice que ese es mi defecto o es mi mal, que pongo el televisor, y yo tengo puesto el televisor y estoy escribiendo un bosquejo, y ella dice: ¿cómo podés estar escribiendo un bosquejo con el televisor puesto? Bueno, no sé cómo puedo, pero puedo. Y entonces la tengo puesta, pero ¿sabe qué es lo que hago yo? Como no quiero que la televisión me quite la concentración de lo que estoy haciendo, entonces pongo una película que yo ya vi. Entonces la estoy escuchando, pero no le estoy poniendo atención realmente. Y si en un momento yo descanso de lo que estoy escribiendo en la computadora y miro el televisor, no tengo problema en conectarme con lo que yo estoy viendo allá tampoco. Entonces veo una película que me gusta, que tal vez ya la vi muchas veces, pero tengo ese impulso de tener el televisor encendido. Bueno, lo que quiero decir es que yo no le tengo la empatía al televisor, ¿verdad? Ese está ahí funcionando y ahí funciona, pero yo estoy poniéndole atención y tengo toda mi concentración en lo que estoy escribiendo para bendecir a esta iglesia. Creo que de esa misma forma tienen que ser nuestras pláticas. Usted va a platicar con una persona, por favor, guarde el teléfono por lo menos, ¿verdad? Si usted va a platicar con una persona, apague la computadora, porque merecen nuestro respeto, merecen nuestra atención. Amén.
Eso es necesario. Debemos nosotros de escuchar, pero escuchar con empatía. Y creo yo que escuchar es una mentalidad como la del Señor Jesucristo. Es una mentalidad como la de Cristo. Mateo capítulo 13, versos 16 y 17. Dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es la forma de pensar de Jesús. Nosotros, hermanos, si nosotros nos decimos discípulos de Cristo y queremos vivir una historia de amor como Cristo vivió una historia de amor, tenemos que ser capaces de poner en práctica sus principios. Y Él dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no le oyeron. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Yo creo, y bueno, y viene aquella frase, a mi mente aquella frase tan sonada del Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así que nosotros tenemos que tener esa tendencia, ese deseo de escuchar, entender que somos bienaventurados porque escuchamos, porque oímos, y eso es una virtud como el Señor Jesucristo desea que nosotros la tengamos. Ahora, ¿cómo debemos de escuchar? Debemos de escuchar con paciencia y con amabilidad. Usted tiene que escuchar con paciencia y con amabilidad. Si alguien llega a hablar con usted, digo, por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Que tiene empleados, entonces, ¿qué sucede con sus empleados? Él tiene que escuchar a sus empleados, tiene que recibir esa retroalimentación de su parte y debe de ser una persona educada, amable normalmente. Eso no quiere decir que tenga que mostrar debilidad tampoco. Ya yo se los he dicho, nosotros podemos hablar sin necesidad de ofender y de ser abusivos. Podemos decir las cosas que son necesarias cuando sin ser abusivos y sin ser molestos. Podemos ser pacientes y podemos ser amables. Muestre usted paciencia. Recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu y usted tiene que mostrar paciencia. No se apresure, no empiece a hablar antes. No, deje que hable. Usted sabe que cuando una persona, por ejemplo, en consejería, cuando vienen con nosotros, muchas veces lo que necesita es hablar. No necesita tanto el consejo, lo que quiere es oídos que le escuchen, que alguien se identifique con él, que alguien le escuche con amabilidad y con atención. Eso es lo que la gente quiere. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que ser apresurados, sino pacientes y amables. Eclesiastés capítulo 5, versos 2 y 3 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mire qué versículo tan tremendo. No seamos apresurados para hablar, mejor escuchemos primero. Amén. Tercero, para aprender a escuchar, usted tiene que escuchar con humildad. Si usted va con orgullo, no le va a ir bien tampoco. Primera de Pedro 3:8 de la Nueva Versión Internacional dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Sean compasivos y humildes. Eso es lo que la Biblia dice
que nosotros tenemos que ser compasivos y humildes. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y escuchar con humildad. Si somos orgullosos, no vamos a querer escuchar, porque el orgulloso solo le interesa él mismo. Si usted es orgulloso, solamente usted importa. No permite que nadie más exprese, no permite que nadie más hable. Nosotros no podemos tener esa característica. Una cosa más es que para escuchar, nosotros tenemos que escuchar con sabiduría. Proverbios 19:27 de la Nueva Versión Internacional dice: hijo mío, si dejas de atender a las enseñanzas, te apartarás de las palabras sabias. Mire, si dejas de atender, ¿qué va a pasar? Entonces te vas a apartar de las palabras sabias. No es posible hablar con sabiduría si primero no somos capaces de escuchar. Tenemos que ser primero capaces de escuchar. ¿Dice amén? Y además tenemos que escuchar, porque si escuchamos vamos a entender de manera correcta. Si usted no aprende a escuchar, entonces usted no va a poder captar en sí lo que la persona le quiere decir. Usted tiene que aprender a tener una buena comunicación. Y cuánto más si hablamos de los hogares, de los esposos, de los novios. Entre novios, yo ya lo he dicho, tienen que aprender a comunicarse, a conocerse. No tienen que ser novios para besarse y para sobarse, no, para eso se casan. Para ser novios, platiquen, conózcanse, sepan cuáles son sus intereses, conózcanse bien. Yo ya lo he dicho, conmigo ha venido mucha gente a decirme: es que yo no lo conocía, yo no la conocía. Sí, porque se han dedicado a besarse, a abrazarse y a otras cosas, en lugar de dedicarse a conocerse en el noviazgo. El noviazgo es para conocerse. Y el noviazgo no quiere decir que ya se hizo novio y ya se cerró, tampoco. Si ya se casó, entonces ya se acabó. Si usted es novio, todavía no, todavía tiene chance de arrepentirse, ¿verdad? Amén, amén. Así que tenemos que aprender. Y Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No sea enojón, no sea bravo. Espérese, escuche, termine de escuchar. Tal vez no es tan grave el asunto y usted ya se alteró. Sean pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Recuérdelo, hermanas, anótenlo ahí en un pizarrón, hágale un dibujo, tómele una foto, haga una cosa y póngalo en su casa para que cuando se quiera enojar su esposo, sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para enojarse, ¿verdad? Amén. Bueno, yo soy el más emocionado, creo yo. Que Dios los perdone, pero bueno. Segundo, entonces primero tenemos que aprender a escuchar. Usted quiere tener una verdadera historia de amor, aprenda a escuchar. Usted quiere llevarse bien con los demás, aprenda a escuchar. Escuche con cuidado, escuche bien. Pero segundo, aprenda a hablar con amor. Colosenses capítulo 3, verso 14. Colosenses 3:14 en la versión de Dios habla hoy dice: sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Una historia de amor no puede existir, perdone la redundancia, sin amor. Tenemos que aprender a hablar y hablar con amor. Y escuche primero, ya se lo dije, Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Le es fatuidad, le es tontera, es tonto el que habla antes de escuchar. Y oprobio. Bueno, segundo, tenemos que aprender a hablar con palabras amables, hermano. Amables. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar entonces, hermanos? En todo lo verdadero. No vamos a andar hablando mentiras. En todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si vamos a hablar, aprendamos a hablar según lo que Dios dice que nosotros debemos de tener en nuestra mente. El proceso para hablar, hermanos, es que de la abundancia del corazón habla la boca, pero sube del corazón a la mente, de la mente entonces envía el impulso a la lengua para que hable lo que tiene que hablar, hermano, para la boca que hable lo que debe de hablar. Pero ¿de dónde sale? Al fin sale del corazón. Usted tiene que tener un corazón puro para poder hablar cosas puras, un corazón justo para hablar cosas justas, un corazón amable para hablar cosas amables, un corazón honesto para hablar cosas honestas. Así es que yo diría, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Él es el que determina, dice otra versión, el rumbo de tu vida. Si tu corazón anda mal, hermano, vas a andar mal, te va a ir mal. Si tu corazón anda bien, entonces vas a hacer las cosas correctas. Y un principio importante en esto es que nosotros tenemos que aprender a hablar con palabras amables. Aun cuando tengamos que decir algo complicado, podemos decirlo con palabras amables, hermano. Amén. Tercero, tenemos que hablar con la verdad. No podemos andar ya diciendo mentiras, hermano. Mire, yo digo que yo desde pequeño aprendí a decir la verdad. No fue tan fácil, pero lo aprendí. Y yo aprendí a hablar siempre con la verdad. Y siempre que yo hablaba tenía que decir la verdad. Y aunque eso resultara en un problema para mí, pero yo aprendí a decir la verdad. Entonces a mí me decían, ¿usted agarró eso? Sí, yo fui, ¿verdad? O usted hizo tal cosa, si yo había sido, si yo fui, si yo no fui, pues no fui. Como yo digo, cuando yo digo que yo lo hice, es que yo lo hice. A veces me dicen, Susi, vos te comiste tal cosa. No, le digo yo no fui. Es que vos todo te lo comes. No es cierto, yo no me como todo. ¿Verdad? Es que porque lo que yo digo es la verdad. Y si a mí ella me dice, vos te comiste eso, no. Y si yo digo no, es porque no me lo comí. Ya, eso es un caso trivial, por supuesto, pero lo mismo en cualquier otra cosa. Si a mí usted me pregunta, mire, ¿y usted mató a esa persona? No, yo no fui, porque yo no fui, ¿verdad? Y si yo hubiera sido, yo le diría que sí, pero yo no fui. Tenemos, es lo que estoy diciendo, que aprender a hablar siempre con la verdad. Dígale al que tiene a la par, tenemos que hablar con la verdad. Y dice Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué tenemos que hablar? La verdad, pero tenemos que hablarla con modo, ¿verdad? No puede ser usted que es que yo sí no tengo pelos en la lengua, es que yo sí hablo las cosas como son. Hermano, esa es fatuidad, perdone. Eso no es así. No hay necesidad de ser pesado y abusivo para decirlo. Por eso es que la Biblia es muy clara y dice que tenemos que hablar la verdad, pero la tenemos que hablar en amor. Amén. Amén. Y una cosa más, una cosa más, tenemos que hablar la verdad, sí, pero si algo nos lo dijeron en secreto, entonces nos lo tenemos que callar. Hermano, Proverbios 11:13, el que anda en chismes, ¿qué hace? Descubre el secreto. Y es que dices que yo siempre digo la verdad. Eso tal vez era verdad, pero es algo que le contaron en secreto. Y el que anda en chismes, ¿qué hace? Divulga el secreto. Pero, mire, el de espíritu fiel lo guarda todo. Así es que si nosotros, hermanos, somos personas fieles, vamos a guardar el secreto.
tenemos que dejar de andar en ese camino. Es la única forma. La fidelidad debe de marcar nuestra vida. Amén. Amén. Y por supuesto, ¿cómo nosotros vamos a poder hablar en amor? A través de hablar por medio de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: saludaos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cuando usted se pare a platicar con alguien, hermano, no se ponga a hablar de los demás, salúdelo con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, dice la Biblia. Amén. Así que es necesario entonces que nosotros aprendamos a hablar, y lo vamos a aprender por medio de la palabra de Dios. Amén. Y termino diciendo, para vivir una verdadera historia de amor, debemos aprender a amar con nuestras palabras. Tenemos que aprender a escuchar con paciencia, con amabilidad, con humildad y sabiduría. Así vamos a poder comprender correctamente este asunto. Vamos a poder hablar con palabras amables. Vamos a poder ver siempre, vamos a hablar siempre con la verdad. Vamos a hablar siempre con la verdad. Vamos a guardar el secreto en el nombre de Jesús.